Buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Es un gusto, un placer saber que te has conectado para presenciar una vez más este culto y escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Vengo delante de ustedes con emociones encontradas. Estamos viviendo uno de los momentos más críticos de esta pandemia en nuestro país, en especial aquí en Baja California, en Ensenada. Y bueno, pues de manera muy particular hay dolor, hay tristeza en una de las familias de nuestra iglesia y pues nosotros como familia de la iglesia, ya que una amada hermana hace unos días partió a la presencia del Señor y unos días antes que ella partió su mamá. Así que es doblemente doloroso para esta familia. Y desde aquí les hacemos llegar, como parte en lo personal de mi familia y de la iglesia Esmirna, nuestras más sinceras condolencias a esta familia. Y bueno, esta hermana, quiero decirles que donó esta alfombra que tenemos aquí en la plataforma de nuestro edificio, de nuestro templo. Y ella hace unos meses, apenas hace unos meses, decidió con mucha convicción bautizarse y pues una hermana de nuestra iglesia, una líder de nuestra iglesia y mi esposa pues la fueron a discipular y todavía el día de ayer o el día de antier, bueno, antes, unos días antes de morir, ya estando ella muy grave, muy delicada en el hospital, expresó o confirmó su deseo de bautizarse, esperando solamente el momento adecuado que cambie el semáforo para que ella pudiera bautizarse. No se le concedió ese deseo, ese anhelo de su corazón. Y así que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo que hemos estado haciendo de una manera muy fuerte, de una manera muy ampliamente durante este tiempo de pandemia, y es la oración. Una de las actividades más importantes y más concurrentes, más frecuentes que hemos estado realizando es la oración. Y es bien importante que entendamos ciertas circunstancias relacionadas a la oración, porque hemos estado poniendo delante de Dios nuestras peticiones, muchísimas peticiones, y es precisamente uno de los aspectos principales de la oración. Al pensar en oración, lo más probable es que pensemos principalmente en peticiones. Hemos pedido por la salud de muchas personas que han enfermado de COVID y de otras enfermedades en estos meses de la pandemia. Muchos han salido adelante, muchos han sido sanados, restaurados en su salud, pero también varios pues han partido a la presencia del Señor si han sido creyentes en el Señor Jesús, como es el caso de esta hermana que les acabo de comentar. Y bueno, yo quiero hacerte unas preguntas de reflexión, o que reflexionemos juntos sobre algunas preguntas, ¿sí? ¿Dios responde siempre a nuestras peticiones? ¿Dios responde siempre a nuestras peticiones? Y si tu respuesta es sí, la otra pregunta sería, ¿concede Dios todas nuestras peticiones? Y de ahí precisamente surge el título de este mensaje. ¿Concede Dios todas nuestras peticiones? Muy importante que entendamos esto, porque hay quienes han pedido, han clamado a Dios con todo su corazón, como es el caso de esta hermana que les comento, que estuvimos mucha gente, toda nuestra iglesia y de otras iglesias y familiares y amigos, orando por la restauración, por la salud de ella, para que saliera adelante de esta enfermedad del COVID. Mas sin embargo, pues ella murió y partió a la presencia de Dios. Y ha habido varios casos así, y hay quienes han preguntado incluso, ¿por qué mi familiar murió? ¿Por qué Dios permitió que muriera? Si yo le pedí a Dios con todo mi corazón que no muriera. Y ese tipo de cuestionamientos que
en un momento dado pueden ser muy naturales y Dios los entiende, pero hay que conocer algunas circunstancias relacionadas a la oración a este respecto. Y yo quiero decirte desde este momento que Dios sí responde, siempre responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Pero la pregunta entonces es, ¿concede Dios todas nuestras peticiones? Otra vez. Muchos pudiéramos estar pensando en un texto bíblico muy hermoso, en el Salmo 37, versículos 3 y 4. Salmo 37, 3 y 4, que dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos pudiéramos decir, pues ahí está. Dice este texto que nos deleitemos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero hay que entender el significado de deleítate a sí mismo en el Señor. Y eso lleva de por medio el que nosotros tengamos primero y principalmente una relación genuina, una relación personal con el Señor, que estemos en plena comunión con Él, como para estar en la capacidad de poder discernir su voluntad, discernir si la petición que le estamos haciendo es su voluntad. O en la actitud de que yo le pido a Dios con todo mi corazón, si me lo concede, si me lo concede es que estaba dentro de su voluntad. Si no me la concede, habiéndole yo pedido con todo el corazón, es que no era su voluntad. Y bueno, yo quiero compartirles dos historias que encontramos en la palabra de Dios. La primera de ellas es una petición concedida. Una petición concedida, que es el caso de Ana. Y en segundo lugar, voy a compartirles acerca de una petición de oración no concedida, que es el caso de David. En el caso de Ana, les pongo en contexto, pues es cuando ella, pues siendo estéril, le pide a Dios con todo su corazón poder que le conceda tener un hijo varón. Pero déjenme leerles el texto en el primer libro de Samuel capítulo 1, versículos 9 al 19. Solamente voy a leer esos versículos. Yo los voy a leer en la Reina Valera actualizada 2015. Y dice así: después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. E hizo un voto diciendo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí creía que ella estaba ebria. Y le preguntó Elí: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Ana respondió y dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz, y que el Señor de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella dijo: que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino.
Después comió y no estuvo más triste. Versículo 19. Se levantaron de madrugada, Ana y su esposo, Elcana, y adoraron delante del Señor. Y volviéndose, llegaron a su casa en Ramá. Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Wow, una hermosa historia. Vemos cómo Ana derrama su corazón delante del Señor. Y su clamor era que le concediera un hijo varón. Fue tal su estado emocional, su estado anímico, que ella oraba y lloraba, literalmente, de tal manera que el sacerdote Elí solamente podía ver que movía sus labios, mas sin embargo no podía darse cuenta, no podía entender lo que ella estaba diciendo, prácticamente estaba balbuceando ella en su clamor a Dios. No pidió egoístamente. Veamos algunas características de esta oración de Ana. No pidió egoístamente, pidió un hijo. Y pidió un hijo para consagrarlo al Señor desde su niñez hasta su muerte. Hasta su muerte. Y Dios se lo concedió. Podemos ver entonces que Dios le concede, como hemos leído aquí en este texto, cuando le dice que el Señor se acordó de ella, ahí en el versículo 19, y da a entender que Dios permitió que ella quedara embarazada y posteriormente poder tener este hijo que fue Samuel. Samuel, que es uno de los hombres más representativos, uno de los hombres más icónicos en la cultura y en la religión de los israelitas y de los judíos, que tuvo tres funciones al mismo tiempo. Fue profeta, fue juez primero, fue profeta y también fue sacerdote. Un hombre que consagró toda su vida al servicio del Señor. Y si Dios le concedió su petición a Ana, es porque pidió conforme a su voluntad. En realidad, ella pidió conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé si ella pudo discernir que era la voluntad de Dios, pero ella clamó con todo su corazón, deseando por lo menos que fuera la voluntad de Dios. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 y 14. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Muy interesante, muy importante entender esto. Cuando podemos tener seguridad de que Dios nos va a escuchar, que Dios va a conceder nuestra petición, habla de aquí que debemos de estar unidos con Dios. Es otra condición, podemos decir, unidos con Dios, en plena comunión con Dios. Entonces Dios escucha nuestras oraciones cuando entonces se las pedimos conforme a su voluntad. ¿Sí? Ahí está. Yo quiero comentarles el caso de una hermana de nuestra iglesia de hace muchos años, nuestra hermana Vicky Morales, que ella hubo un momento en su vida que se le diagnosticó un cáncer maligno, y a mí personalmente el médico que la atendía en su consultorio me dijo que su pronóstico era aproximadamente de 6 meses de vida. En ese mismo momento, al escuchar al médico, yo pensé dentro de mí, eso es lo que usted dice, doctor, pero Dios tiene la última palabra. Y la última palabra que Dios tuvo en relación a esta mujer fue que viviera varios años más,
¿Por qué? Porque hubo un propósito. Dios tenía un propósito con ella muy especial. Y es que ella tenía que arreglar algunos asuntos no resueltos con el único hijo que ella tenía. Y una vez que ella resolvió esos asuntos con él, posteriormente ella partió a la presencia del Señor. Y el segundo caso que les quiero compartir en esta mañana, como se los anuncié en un principio, es el caso de una petición no concedida, el caso de David. El caso de David cuando él, ya siendo rey, él peca de adulterio, peca de homicidio, de un homicidio siendo el autor intelectual, una historia que muchos de nosotros conocemos. Y esta historia la encontramos en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Yo solamente voy a leer de los versículos 13 a el 20, que es cuando David, el rey David, es confrontado por el profeta Natán. Es confrontado en relación a el pecado o los pecados que él cometió. Así que dice así la palabra de Dios. Después de que Natán le dice a David, tú eres ese hombre que tomó la mujer que no le correspondía. Después de que Natán le comenta de una alegoría, en una alegoría que si un hombre tuviera una sola oveja y otro hombre que tiene varias, le quita esa oveja, esa única oveja que tiene ese otro hombre, Natán le preguntó a David, ¿qué merece ese hombre? Y él dijo, merece la muerte. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Y le hace ver que pues entonces él mismo había dictado su sentencia de muerte. Y es entonces aquí donde David respondió a Natán. Versículos 13 al 20 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero, como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Después, Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David ayunó, entró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantara del suelo, pero él no quiso ni tampoco tomó alimentos con ellos. Sucedió que al séptimo día murió el niño, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues pensaban así, he aquí que cuando el niño todavía vivía, le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer algo malo. Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron comida y comió. Entonces aquí, nada más resumiendo esta experiencia tan tremenda en la vida de David. Él pecó de adulterio y homicidio. Eso lo encontramos en el capítulo 11, de los versículos 1 al 17. En segundo lugar, él fue confrontado por sus pecados.
Ya lo mencioné por el profeta Natán. Lo encontramos en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. Aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Se arrepintió de corazón David? ¿Se arrepintió de corazón? Porque en el versículo 13 nosotros leímos que fuese donde empieza esta parte de este texto bíblico que yo les comparto, donde dice: David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Hay un reconocimiento, hay una confesión, pero la pregunta es: ¿se arrepintió de corazón? Aquí no sabemos, no podemos decir, no hay manera en este texto bíblico de saber si fue un arrepentimiento de corazón. Ciertamente el profeta Natán le dijo que Dios lo había perdonado. Y al decir que lo había perdonado, otra versión dice que había hecho que su pecado pasara, o que su pecado fuera remitido, es decir, que fuera enviado. Algunos decíamos en otros tiempos que Dios manda o envía nuestros pecados, los lanza a lo más profundo de la mar y pone un letrero en la orilla que dice: se prohíbe pescar. Es como otra manera simbólica de que Dios hace a un lado nuestros pecados, los remite, los manda muy lejos. Eso es un significado de perdonar. Fue perdonado, aunque ciertamente no fue el hecho del hijo, que le dijo que iba a morir, el niño que Betsabé, la mujer de Urías, le iba a dar. Pero es muy importante que veamos que en el Salmo 51, podemos ver la declaración o las declaraciones del rey David que nos pueden dar luz, nos pueden indicar si realmente él se arrepintió. Así que solamente voy a leer algunos versículos del Salmo 51. Los versículos 1 y 2, que son declaraciones de David a Dios. Él se está dirigiendo a Dios en un clamor. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ese ya fue el versículo 7. Y luego en el versículo 9 y versículo 10. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. ¡Wow! Qué maravillosas declaraciones en las cuales podemos ver con mucha claridad que David se arrepintió de todo corazón. Y nada más veamos, él está pidiendo a Dios que tenga misericordia. Y al pedir esto, él está consciente de que no merecía el perdón de Dios. Cuando pedimos misericordia es porque no merecemos lo que estamos pidiendo. Entonces, todavía le dice: por tu abundante misericordia, ¿qué? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, quita mi pecado y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, borra todas mis maldades. Limpiar, borrar, quitar sus pecados era el deseo más profundo del corazón de David. Y todavía al final le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Que Dios le concede todas estas peticiones. Lo limpia de sus pecados, borra sus rebeliones y todavía al final de esta última petición renueva su espíritu. Renueva su espíritu de tal manera que podemos hablar de un antes y de un después de David. De tal manera que después de este sincero arrepentimiento, a pesar de los pecados que había cometido, él pudo llegar a tener un corazón como el de Dios. Y Dios mismo llegó a reconocer que David tenía un corazón como el de él, o sea, como el de Dios.
Qué maravilloso. Entonces, precisamente el requisito previo para que Dios atienda nuestra petición o nuestras peticiones es tener un corazón limpio. Él no puede atender, no puede escuchar nuestras peticiones, tomar en cuenta nuestras necesidades si no tenemos un corazón limpio. Es por eso que si estamos en pecado necesitamos arrepentirnos de corazón y Él nos va a perdonar. De eso podemos estar seguros. Entonces, ¿cuál fue su petición a Dios? Y el resultado es lo que precisamente hemos leído en el capítulo 12, versículos 14 a el 18. ¿Sí? Su petición a Dios en esos 7 días y 7 noches que estuvo encerrado. Aquí nos dice que al menos la primera noche la pasó acostado en tierra, estuvo en oración y estuvo en ayuno. Pudiera ser que el resto de los días también estuvo en esa misma posición, pero orando, ayunando, clamando a Dios que le concediera la petición de su corazón, de que el niño no muriera. ¿Cuál fue el resultado? Lo hemos leído. El niño murió. El niño murió y sus siervos tenían temor de irle a informar de la muerte del niño, porque decían, pues si todos estos 7 días ha estado postrado, ha estado triste, ha estado encerrado, ¿qué va a pasar? Puede hacerse algo malo. Tenían temor, yo creo que incluso que se hiciera daño a sí mismo David cuando le informaran. Pero ¿qué fue lo que él se imaginó? Él sospechó que lo que entre ellos murmuraban era precisamente que el niño había muerto. Él lo discernió, él pudo darse cuenta de ello. Lo intuyó y les pregunta solamente como confirmación, ¿el niño ha muerto? Le dicen, sí, el niño murió. Y la respuesta y la reacción que tuvo aquí David es sorprendente totalmente. Nos sorprende a todos y sobre todo si no conocíamos esta historia. Cuando dice que entonces se levantó del suelo, se lavó o se bañó, se ungió, que quiere decir a que hasta perfume se puso, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. ¡Wow! Y adoró. Después se fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron comida y comió. Nos pudiéramos haber imaginado esta respuesta o esta reacción de David. Y la historia continúa, después usted la puede leer con detenimiento si no la conoce. Que le cuestionan a David, sus siervos, ¿no? Que por qué hacía eso. Estaban ellos desconcertados. Y él les contesta, pues si mientras el niño estaba con vida, en otras palabras, ¿no? Yo tenía la esperanza de que Dios le concediera la petición de que viviera. Pero ahora que no vive, pues ya no hay nada que hacer. Y aunque no da detalles de cómo procesa esto delante de Dios, pero él acepta. Él acepta esto como la voluntad de Dios. No era lo que él deseaba, por supuesto no era nada deseable, pero él acepta que era la voluntad de Dios. Y por cierto que también en el caso de David, también era reconocer que esto era una consecuencia muy tremenda, muy fuerte de los pecados que había cometido. Es decir, Dios en su misericordia permitió que no muriera, sí lo perdonó, le perdonó sus pecados completamente, eso ya lo vimos, ¿no? Porque se pidió perdón de corazón. Entonces le salvó la vida, le perdonó la vida, pero sí permitió Dios que muriera el niño. Ahora, vean cómo incluso después de haberse lavado, de haberse cambiado, de haberse perfumado, él va a la casa del Señor, él va al templo y adora a Dios. A pesar de que Dios no le concedió la petición de su corazón, que era el anhelo
grande que tenías en ese momento. Pero otra vez esto es muestra de que reconoce el poder, la autoridad, la soberanía, la voluntad de Dios, que la decisión de Dios fue esa. Y él tan la acepta que puede adorar a Dios en esas condiciones, va a su casa y entonces pide alimento porque tenía mucha hambre y come. Y sigue adelante su vida. Por cierto que esta es una coincidencia muy interesante, muy hermosa con la historia de Ana que les leía al principio. En la historia de Ana, que pues leímos que pues ella derramó su corazón delante de Dios y toda esta plática que tuvo con el profeta Elí y que el sacerdote Elí que le dice que Dios le conceda la petición de su corazón, ¿no? Y cuando dice la mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. Versículo 18, ahí en el primer libro de Samuel, regresándome un poquito. Pero ahí en el versículo 19, cuando dice, se levantaron, es decir, su esposo, Elcana y ella, de madrugada, y adoraron delante del Señor. Y volviéndose llegaron a su casa a Ramá. ¿Qué coincidencia vemos aquí? Bueno, en el caso de Ana es que ella dejó en las manos de Dios su petición. Ella no sabía, puede ser que intuía, puede ser que discernía de alguna manera que la voluntad de Dios iba a ser que sí le iba a dar ese hijo, pero ella no lo sabía. Y antes de saberlo, ella va con su esposo y también adora a Dios. Adoraron delante del Señor, sin saber todavía cuál iba a ser la decisión de Dios, sin estar todavía, sin tener la respuesta de Dios, sin que Dios todavía le concediera la petición de su corazón, pudo adorar a Dios. ¡Qué gran ejemplo! Tanto en el caso de Ana como en el caso de David, que nos enseña que cualquier petición que tengamos, que puede ser un anhelo muy grande de nuestro corazón, una necesidad, como en el contexto de lo que estamos viviendo, de acuerdo a lo que les decía al principio, pedir de todo corazón por la sanidad de nuestro familiar, como en el caso de esta familia que les compartí al principio, que muchos estuvimos orando y creyendo que si Dios solamente era que Él dijera la palabra y sería hecho, porque para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y la hija de esta hermana y muchos de nosotros así creíamos que pues solamente era cuestión de que fuera la voluntad de Dios y el Señor la levantara. Entonces ahora la familia, nosotros como su familia de la fe, entendemos y aceptamos que esa fue la voluntad de Dios. Que ella partiera porque de por sí ya estaba sufriendo mucho, ya estaba ella muy grave, intubada, hospitalizada. Entonces, y lo más maravilloso de esto es que ella, podemos estar seguros de que ella ya goza de la presencia, su espíritu y su alma gozan de la presencia del Señor. Y en un día, su cuerpo también será levantado junto con todos los de los creyentes que han muerto en Cristo para participar de la resurrección de los muertos. Cuando Jesús, nuestro gran Señor y Salvador, regrese por segunda vez. ¡Qué maravilloso! Entonces, mis amados hermanos y amigos que han escuchado este mensaje, quiero terminar con esto. En ambos casos, tanto en el caso de Ana como en el caso de David, Dios respondió. Dios respondió. Hubo la respuesta de Dios. Él siempre responde. Pero Ana le concede su petición y a David no se la concede. En ambos casos, propósito de Dios. Por otro lado, podemos ver la ayuda del Espíritu Santo cuando pedimos. En Romanos 8, 26 y 27 nos dice Pablo que a veces no sabemos pedir como conviene, pero viene el Espíritu Santo y viene e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que firmemente que esto fue lo que le sucedió a Ana, que en su angustia,
en toda la tristeza, cuando clamaba a Dios, vino el Espíritu Santo mismo a apoyarla para a que intercediera delante de Dios con gemidos indecibles. Por otro lado, con esto termino, con esta pregunta. Solo nos acercamos a Dios para pedirle. Ya vimos, ¿verdad? Ya contestamos la pregunta de esta mañana. ¿Concede Dios todas nuestras peticiones? No las concede. Concede las que están de acuerdo a su propósito y su voluntad. Ya vimos todo, y que no debe haber pecado, y que aunque derramemos nuestro corazón y clamemos a Dios con todo el corazón, Él decide, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. Pero otra vez, esta última pregunta, ¿solo nos acercamos a Dios para pedirle? La verdad es que para hallar la clave de la oración eficaz, debemos aprender a acercarnos a Dios primero para agradecerle, ¿sí? Para agradecerle. ¿Por qué? Porque le amamos, porque anhelamos tener una comunión plena, cercana con Él, ¿sí? Eso debe ser lo primero, esa debe ser nuestra primera actitud cuando nos acercamos a Él en oración. De tal manera que ya cuando llegamos nosotros con nuestras peticiones, pues es en ese ambiente de plena comunión con Él, porque le amamos y porque le estamos agradeciendo todo lo que sí nos ha dado, todo lo que sí tenemos. Y es por eso que ahí Pablo, en Filipenses 4, 6 y 7, nos dice que por nada estemos afanados, que por nada nos preocupemos desmedidamente, como explicábamos la otra vez, la vez anterior que yo predicaba, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, ¿verdad? Con acción de gracias, dice ahí. Es decir, nuestros ruegos, nuestras peticiones, clamando a Dios con todo el corazón, pero con acción de gracias. No olvidemos de darle gracias, de ser agradecidos, que haya gratitud en nuestro corazón para con Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Versículo 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que no lo podemos explicar porque no lo podemos entender, pero sí lo podemos experimentar esa paz, aunque no hayamos recibido la petición que le hayamos hecho a Dios, ¿sí? Esa paz dice que llenará nuestros pensamientos, podrá cubrir y podrá llenar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en Cristo Jesús, ¿sí? Así que, mis amados hermanos y hermanas, pues que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca a todos a seguir adelante. Y no dejemos de clamar a Él con todo el corazón. Que nuestra fe no decaiga. Al contrario, retomemos fuerzas en el Señor para seguir adelante mientras Él nos tenga con vida. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más. Venimos, sí, con dolor, con tristeza, por un lado, humanamente hablando, porque hoy, en este día, probablemente muchos o varios de nuestros familiares, amigos, se encuentran luchando por su vida, en su casa o en un hospital. Señor, concédeles, si va de acuerdo a tu propósito y tu voluntad, la sanidad que ellos y ellas necesitan. Para ti no hay nada difícil. Por favor, envía palabra de sanidad y restauración para todos los que están enfermos, para todos los que están sufriendo, están teniendo alguna necesidad, sea cual sea. Si están sufriendo por la falta de trabajo, por problemas financieros, también a causa, Dios mío, de esta pandemia, también concédeles
el deseo, el anhelo de su corazón, suple esa necesidad que tienen. Pero también, Señor, pedimos que tú des toda la fortaleza, el consuelo, Dios mío, que necesitan todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, todos nuestros amigos y amigas, familiares que están sufriendo hoy mismo, en estos mismos momentos, por la pérdida de un familiar, en estos días, en estas semanas, en estos últimos meses. Por favor, que tu presencia hermosa y tu paz maravillosa les acompañen momento tras momento en cuerpo, alma, mente y espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas y amigos que nos han escuchado, que la gracia hermosa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, el amor también maravilloso, precioso de nuestro gran Padre Celestial y la comunión que podemos seguir teniendo a pesar de la distancia y a pesar de las circunstancias, por medio de su Espíritu Santo, esté y vaya con todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga.